La paz y la misericordia del Señor esté sobre cada uno de vosotros y vosotras, mis amadas hermanas y amigas que están con nosotras. Sí, este es el espacio de las mujeres Mundo Cristiano y gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda y poder tratar ya por última semana lo que es el tema del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tema que nosotros nos ha confrontado y especial! Nos ha ayudado a conocer más a la persona del Espíritu Santo. Y nosotras somos Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. De este lado tengo a Laura Rodríguez. Y de este lado Cristi Rodríguez de Ávila. Pueden saludar ahora. Dios le bendiga, estimadas hermanas, estimados hermanos también que están ahí siempre en sintonía. Le damos gracias al Señor porque nos permite entrar a sus hogares, a su carrito, como siempre dice Lizelot. No se podía quedar, ¿verdad? No se podía quedar. A cualquier dispositivo en alguna universidad, oficina, donde usted se encuentre. Le damos gracias por permitirnos entrar y poder escudriñar la palabra del Señor. Amén. Así es, siempre decimos que somos vasos de honra para poder ministrar la palabra del Señor y le agradecemos a Él porque nos permite el privilegio de ser parte de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones a usted, doquiera esté, y gracias por estar en nuestra sintonía en este programa Mundo Cristiano. Sí, este espacio es el órgano oficial informativo de la Iglesia de Dios de la Profecía. Estamos en la Espaillat 86 en La Romana, República Dominicana, con nuestro pastor Alvin Carrasco. Nosotras, especialmente yo estaba chequeando y verificando, digo yo, bueno, pero en YouTube no hay una intro, así que hay que decir que estamos en La Romana. Pero por medio de Radio Ven pueden, sí, se dan todas estas informaciones y suena redundante, pero como estamos en varios medios, tenemos que a veces recordar a los hermanos de donde nosotros estamos hablando y nos estamos comunicando y que son ustedes igualmente importantes para nosotros. Esta semana, debo decirle, mis amadas, que he tenido varios feedback de lo que es el programa en sí. Y no de nosotras solamente, sino de lo que es el tema del Espíritu Santo. Y es increíble cómo nosotros nos falta mucho todavía por aprender. Y lo interesante que es e importante para nuestras vidas. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender más y entender más de lo que es esa persona del Espíritu Santo? ¿Qué sucede cuando nosotros lo conocemos? ¿Por qué nosotras somos los llamados a entender todo esto? Porque una vez que venimos a los pies del Señor, le pertenecemos, somos sellados y bautizados con el Espíritu Santo. Entonces debemos saber cómo nos vamos a manejar, cómo nos conducimos, cómo nosotros, las otras personas pueden ser testificadas por nuestro comportamiento, que de ahí viene lo que es en nosotros reflejar mediante lo que son las características, lo que hablamos la semana pasada con relación al fruto del Espíritu, que hablaba de tantas cosas que nosotros podemos demostrar, ayudar a otras personas y con nuestra vida cotidiana, en nuestro caminar diario, reflejar que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero no es solo ahí. Es mucho más profundo, es mucho más allá. Pero vamos a enfocarnos en esta ocasión de ser llenos del Espíritu Santo. Y yo decía algo, y yo decía, bueno, la palabra como tal, el término como tal de lleno, yo dije, bueno, yo lo relaciono de una vez a algo que está vacío y que tú le echas un líquido y se llenó. Pero me dicen que no. No estamos en ese sentido, no es ahí. Es un constante querer más, es un constante, como dijo Cristi en una de estas ocasiones, que decía, esta es la práctica, estamos hablando de algo que tenemos que ir paso a paso y fomentando y ejercitando. Ella decía, si no hay tristeza, no podemos saber lo que es alegría. Si no hay lucha, dificultad, no sabemos entonces cómo aplicar lo que es la paciencia. Si no hay catástrofe, no sabemos lo que es la paz. Y es así. Entonces, cuando venía para acá en el día de hoy, venía yo pensando verdaderamente con situaciones que uno le pasa a diario. Es así, de verdad, que uno ejercita todo esto. Si no, no hay forma, no hay manera. Y yo decía, yo no estoy ni por un cuarto de la llenura. Porque es que te entiendes que el Espíritu Santo va trabajando en ti, que necesitas más realmente. Así es. Cuando tú te conoces y eres sincero contigo mismo, decía David, escudriñame. Sí. Es decir, esas partes que incluso yo no conozco de mí mismo. Señor, escudriñame hasta lo más profundo y hazme más perfecto a ti. Es decir, cada día perfeccióname para parecerme más a ti.
Así es. Las Escrituras nos habla con relación en Efesios, nuestra cita base en todos estos días y donde específicamente el día de hoy estamos hablando con relación a ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros enfocamos de qué fue lo que pasó ahí, qué Pablo estaba hablando en ese momento. Si nos vamos al encabezado de esa escritura, habla del comportamiento del cristiano, de cómo nosotros debemos comportarnos. Y entonces les invito a que se puede leer el libro entero de Efesios. Si usted quiere, busque estudios que hay específicos de Efesios. Y yo cada vez porque yo estaba enfocada en el capítulo 5, pero tuve que echar un poquito para atrás, y yo cada vez que echaba más para atrás, yo decía, no, espérate, me estoy alejando un poco del tema. Pero es súper interesante cómo ahí nos exhorta y nos dice en todas las áreas cómo debemos comportarnos como creyentes, como hijos de Dios. ¿Qué sucede una vez que usted dijo sí? Y usted no puede alegar ignorancia de que no sabe cómo manejarse, porque ahí nos habla claramente de cómo hacerlo y en qué momento sucede todas las cosas. En el momento que usted creyó al Señor Jesucristo, recibió el Espíritu Santo que mora en usted, fue sellado, bautizado. Eso es una estampa de que usted ya pertenece a los creyentes, a los hijos de Dios. Y ahí entonces empieza, como estaba Pablo diciendo, todo su comportamiento. Nos estaba aconsejando de cómo hacerlo con nuestros padres, a los hijos con nuestros padres, los padres para con los hijos, nosotros como hermanos entre sí, cómo comportarnos entre hermanos, cómo hacerlo con nuestras esposas, nuestros esposos en este caso, y nos dice cómo hacerlo, porque una vez que usted está lleno del Espíritu Santo, entonces todo eso que usted hacía anteriormente con todas esas personas debe de cambiar. Así es, debe ser diferente. La pregunta sería, cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo andamos? ¿Cómo lo reflejamos? Esa es una de las preguntas o interrogantes que me hago. Y veo en Efesios 5:1 que me dice que yo soy o debo ser un imitador de Cristo aquí en la tierra. Según Efesios 5:2 me dice, debo de andar en amor aquí en la tierra hacia los demás. Somos luz en este mundo, ya no andamos en tinieblas, según Efesios 5:8. Y según Efesios 5:11 dice, no participamos en obras infructuosas, es decir, en obras de la carne o de las tinieblas, sino que reflejamos a Cristo en todo. Es decir, que a veces no tenemos como un mapa por donde caminar, porque la palabra de Dios es nuestro guía. Si usted quiere un mapa, ahí está la palabra y el Espíritu Santo que te ayuda. Así es. A irte para caminar. Y a poder entenderla también, porque muchas veces quizás leemos la Biblia y decimos, pero es que no la entiendo porque tengo poco conocimiento. Es que la palabra de Dios es clara porque está el Espíritu Santo que nos refleja. La palabra de Dios no es para aquellos que tienen mucho intelecto. Es para todo el que quiera simplemente profundizar en ella, porque para eso está el Espíritu Santo, para poder guiarnos. Y hablabas de ser llenos del Espíritu Santo. Y analizaba esta palabra de ser lleno. Y me iba a que una persona que está llena es una persona que está controlada por algo. Ejemplo, yo no. Porque tú lo voy a poner como ejemplo. Yo no como ejemplo. Lo quiso. ¿Qué pasa ahí? Yo estoy llena de ira. No es lo mismo que yo estar enojado, un simple enojo. Es decir, que la ira me controla en ese momento. Y entonces cuando lo llevamos a estar llenos del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo es quien controla mi vida, mi mente y mis pasos. Y ahí entra sobre llenos, es poner a alguien a que more en ti. O sea, ¿qué está morando en ti? Que ahí entraría entonces esta interrogante. ¿Qué está morando en ti? ¿Está morando el Espíritu Santo o está morando o te están controlando tus emociones? Los deseos de la carne. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que los deseos de los ojos. O sea, ¿qué es lo que te está controlando a ti? ¿Son las circunstancias, son tus emociones en base a, o es el Espíritu Santo
que a través de la circunstancia tú reflejas entonces el fruto del Espíritu, Sí. que te llega una y vuelvo y repito lo de la semana pasada, porque sí, el Señor está trabajando conmigo con la paciencia, es saber escuchar, es saber detenerte, es saber a tener paciencia y decir, Señor, reposo en ti. Y en ese sentido se basa también. Sabe que anteriormente, si hacemos una comparación de cómo el Espíritu Santo trabajaba antes del nuevo pacto, y ahora cómo trabaja, nosotros debemos considerarnos privilegiados. Así porque es. vamos a definir o vamos a hacer una comparación. Anteriormente, el Espíritu Santo hablaba específicamente a sus profetas, a las personas elegidas, y ellos eran quienes hablaban al pueblo, como por pueblo. ejemplo, descendía sobre su siervo Abraham, sobre Moisés, sobre Josué, Gedeón, David. O sea, el pueblo tenía que esperar que uno de ellos recibiera la información y luego entonces ellos pasársela al pueblo, y a veces hasta se desesperaban. Si se acuerdan, en varias ocasiones estos siervos de Dios iban a un lugar apartado y cuando regresaban había un caos porque el pueblo se desesperaba y todo esto. Pero en esta ocasión, gracias a Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahí entra, Wendy, Sí. perdón que te interrumpa, que como humanos no nos ponemos a darle el peso que a eso le concierne. O sea, que Él mora en ti. Wow. Cuando tú meditas en que Él mora en mí, tú dices, el Espíritu Santo es una persona que yo no puedo contristar, como dice en Efesios 4:30, que lo dice textualmente, lo voy a leer. Sí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, si tú te pones a analizar eso, tú dices, Él mora en mí, yo debo entonces de analizar mis pasos, mis actos al momento de hacer, porque Él se contricta. Sí. Él se contricta, Él se puede enojar. Sí. Obviamente que Él tarda para la ira y es grande en misericordia, pero Él se enoja, Él se contricta. contrista, Entonces, sí. ¿cómo tú accionas ante una tentación que tú puedas tener, ante una Es circunstancia? diferente cuando tú Es estás diferente, consciente de que, ay, Cristi exactamente. está ahí, Laura está ahí, yo debo de comportarme porque ellas no me conocen de esa manera. Mira un ejemplo. O sea, es lo mismo cuando tú tienes al Espíritu Santo presente delante de ti, o sea, consciente de eso. Óyeme, uno lo mismo que piensa si tú- mucho. Es lo mismo que si tú tuvieras un huésped. Bueno, tú que utilizas eso de hotel y casas a alquilar. Cuando tú tienes un huésped, que tú tienes que hacer con Verónica y Vladimir. Miren, hay personas ahí arriba. Calle, bajen la voz, la pelota. No, porque se le entra un espíritu de querer jugar pelota Y es lo Cállense. mismo, es lo mismo con el Espíritu Santo. O sea, tú notas y tú ves, ok, hay personas aquí, yo debo de controlarme, yo debo de saber que hay una persona a quien yo debo de agradar y por quien yo me debo de conducir. Y lamentablemente muchas veces nos enfocamos mucho en los beneficios que nos da el Espíritu Santo y nos Sí. olvidamos de lo que tenemos que dar, de lo que tenemos Nuestra que responsabilidad. reflejar, exactamente, nuestra responsabilidad como creyente, porque no es fácil ser paciente, no es fácil mostrar amor a aquellos enemigos, es decir, a aquellas personas que te hacen la guerra o la batalla día tras día, no es fácil mostrar gozo en medio de las dificultades adversas, pero es muy fácil pedir ayuda cuando tú las necesitas. Es necesario realmente. Entonces, si Es nosotros necesario. pensamos, como ustedes dicen, ¿cómo se sentiría el Espíritu Santo si hago esto? Esto no es correcto. O sea, dejarme guiar. Ese es el punto. Así Ese como es el dice punto, no nos gusta. Gálatas, sed guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo no es una marioneta que te va a guiar como Él quiere, no. Si tú quieres que Él te guíe, Debe Él te de da darle las la posibilidad, instrucciones. sí. Exacto. Darle la posibilidad de que lo haga. Yo estoy perdida, necesito ayuda, necesito asistencia. A veces no nos gusta porque nos sentimos minusválidos, Claro que nos no. sentimos, pero ese es precisamente uno de los puntos que tratábamos, ese reconocimiento de necesidad, es que nos permite a nosotros entonces abrirnos Exacto. a que necesitamos ser guiados y asistidos. ¿No? Y que va en contra de la carne. O sea, mi Exacto. carne no quiere No, ser guiada. orgullosa y No. autónoma. Exacto. Y recordando que estamos en Efesios capítulo 5, verso 18 específicamente, donde nos dice, y no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, sino sed llenos
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el creyente. Cuando una persona se convierte al Señor, ese mismo momento el Espíritu Santo viene a morar en el corazón del nuevo creyente. Y dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que no es creyente no tiene al Espíritu Santo en él. Y aquí tenemos que hacer una pausa. Te invitamos a que recibas al Señor en tu corazón. El Señor viene a morar en tu vida. Él viene y entonces ya perteneces a Él y Él mora en ti. Las Escrituras nos deja saber que no existe un cristiano sin el Espíritu Santo, porque es la vida de Dios en nosotros y que es la realidad redentora. De manera que cuando usted se convierte en hijo de Dios, Dios establece su residencia en su espíritu y su espíritu está dentro de usted. Por tanto, no existe algo como un cristiano que no tenga el Espíritu Santo, sino que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es que eso de que yo soy cristiano pero yo no tengo el Espíritu, o usted no sabe que usted lo tiene, o usted no es cristiano, una de los dos. Necesita arrepentimiento. Así es que es así de sencillo. En Juan capítulo 7, versículo 39 nos dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que lo mismo que estaba haciendo Jesús aquí, vino a hacer el Espíritu Santo. Así es. Él se fue y dejó al Espíritu Santo. No nos olvidemos de que el Espíritu Santo es Dios, o sea, es el Dios en nosotros. Dios, Jesús, el Espíritu Santo son lo mismo, es 3 en 1. No vayamos a pensar que porque decimos que es la tercera persona de la Trinidad que tiene menos importancia, menos presencia, menos valor, no, sino que cada cual tiene su rol. Jesús vino a morir, Él vino a ser presente, Dios presente, expuesto para que usted y yo podamos ser hechos hijos de Él. Entonces, cuando Él se fue, el Espíritu Santo quedó para morar en nosotros. En ningún momento nos dejó solos, en ningún momento nos dejó huérfanos. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos, por qué todo creyente necesita saber y entender y conocer la persona del Espíritu Santo para poder agradarle, para poder caminar conforme a las Escrituras? Y de la única forma que nosotros podemos entender esto es mediante su palabra. Si nosotros no escudriñamos eso, va a seguir existiendo la confusión que hay precisamente dentro de nosotros mismos, dentro del pueblo de Dios. Entonces hay que analizar bien esto, hay que conocer bien. Estos temas que nosotros hemos traído en estos días no es para que simplemente pase así por su vida, sino para que nosotros busquemos y escudriñemos cada vez más sobre cada uno de esos temas. Y en este caso estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Mira, y uno de los consejos que veo que el apóstol Pablo señala aquí en Efesios, en la cita que decías, Efesios 5:18, específicamente el 19. Voy a comenzar desde el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. Me encanta porque es una actitud que Él aconseja tener. Sí. Cantar, alabar. Esas son cualidades, cosas que nos ayudan a conectarnos día tras día, a no desenfocarnos. Sí. Porque, y hoy en día, creo que hoy en día, más que nunca, debemos de ponerla en práctica, atesorar la palabra en nuestros corazones, memorizarla en silencio, cantar. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Y cantarla con entendimiento, o sea, con Cantarla canciones de la palabra, que no sea cualquier Ahí cosa, una vana repetición.
Porque ¿cómo tú vas a instruir a otras personas con salmos? Si los salmos, si lo que tú estás cantando ni siquiera es un salmo de la palabra, sino lo que llaman salmos o cualquier música repetitiva. Y disculpa, adelante. No hay problema. Lo que quiero decir con esto es tratar de buscar estrategias para no desenfocarnos y desconectarnos de nuestra vida espiritual, porque decíamos en programas anteriores que la carne nunca va a querer las cosas del espíritu, y nosotros, queriendo agradar al espíritu, debemos de buscar la forma de estar siempre conectados. Y no sé si le ha pasado que cuando ustedes están más conectados ahí, como que el enemigo le manda más trabas. Como que o el Señor permite que esas trabas vengan. Cuando uno está más conectado. Sí. Bueno, es que la forma usted me lo dijo el otro día así mismo, que si no era de esa forma no se podía ejercitar. Si usted no coge esa pesa o hace esos ejercicios, esa rutina, usted no va a lograr nada. Y ahí es que tú te das cuenta que realmente es algo espiritual. Y oye, hablando de eso que acabas de decir, me gusta ese texto en Efesios 4:31 donde dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿cómo usted lo va a lograr? Cantando salmos, cantando himnos espirituales, salmos de la palabra y aconsejando unos a otros. Óyeme, cuando las personas creen que el evangelio es algo aburrido, algo cara dura, brindan una sonrisa a la cámara para que vean qué linda. ¡Ve qué bellos! Así es que tenemos que estar. Así es. Cuando nosotros demostramos al mundo que sí, que esto es lo mejor, que aquí es la verdad, entonces ellos dicen, óyeme, sí, yo quiero eso que hace que esa joven, que esa mujer, que ese caballero brilla. O sea, yo necesito tener eso. Pero si nos ven a todos así apagados, esa es la palabra. ¿Cómo? De ninguna manera iban a querer esa vida de amargura. Jamás. Tenemos que estar siempre. Y cuando venimos al templo también, cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos de una manera congregacional, la intención es que usted se una también y que no se quede indiferente, pensando en que dejé la batata en el horno y cuando llegue va a estar quemada. No. Organicémonos, siempre digo, cuando vamos a la casa de Dios, tenemos que programarnos desde el lunes. Salimos del culto el domingo, el lunes ya tengo que ir preparándome para yo venir a congregarme, sea cuando sea en la semana. Decirle, Señor, ayúdame a yo poder estar congregacionalmente unido a mis hermanos, a poder exaltar el nombre del Señor. Y sabes que, vuelvo y lo repito, porque cuando hablan de eso, de venir al templo y de entrar al templo con acción de gracias ante Él, me hace pensar en un video que me hizo reflexionar mucho con respecto a eso. Y fue uno de lo que yo hago aquí en la iglesia con mis hermanos congregacionalmente, dar cánticos al Señor y alabar a nuestro Padre Celestial, me hace pensar que es un ensayo lo que yo estoy haciendo, que voy a hacer en la eternidad. O sea, yo me pongo a pensar en eso y vengo con ese pensamiento. Y mi primera intención, mi primer impulso debe de ser de pararme y darle gracias al Señor y exaltar, sin importar lo que esté a mi alrededor, y enfocarme en que es un ensayo lo que yo estoy haciendo acá, que se une el cielo y la tierra aquí en el templo congregacionalmente, que yo estoy ensayando con mis hermanos qué es lo que voy a hacer por la eternidad. Óyeme, en este minuto que me queda te voy a dar un dato importante. Dele. Una pregunta que tenemos que contestarnos es, ¿por qué es importante ser llenos del Espíritu Santo? Hay algo que me encanta, en las Escrituras varias veces ella cita y resalta mucho que cuando el Espíritu Santo asignaba a alguien, lo primero que decía, ve a donde fulanito, que él está lleno, que él es lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Timoteo? ¿Qué pasó? Mira aquí, en Hechos capítulo 6, versículo 3, nos dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. O sea, eran personas que tenían que tener ese requisito muy importante, estar llenos del Espíritu Santo, y obviamente de ahí sale lo del buen testimonio y esto, y a ellos les encargaban. Así que si usted quiere ser asignado un trabajo importante a la obra del Señor, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Eso es uno de los requisitos. También en esa llenura el Señor permite que nosotros podamos reflejar su gloria y que Él pueda ver su gloria en nosotros y en cada una de nuestras actividades, nuestros ministerios, etcétera. Señores,
digan bye bye porque nos van a cortar la línea. Fue un honor, de verdad que sí, un privilegio compartir este tema. Para la próxima tenemos un tema igualmente importante o más. Así es, gracias por estar en nuestra sintonía nuevamente en este su programa Mundo Cristiano. Ha sido más que un placer. Dios les bendiga.